El día de ayer, me parece, no recuerdo qué día exacto les mandé una diapositiva, creo que sí fue ayer. Esa diapositiva es la que vamos a analizar. Sí es muy, muy, muy importante, ¿sale? Que quien la tenga, aunque sea en el celular o que la haya impreso, pues vaya siguiendo, ¿no? La explicación para que a la hora de estudiar se les facilite un poquito, ¿verdad? Pues comprender la diapositiva. ¿Sale? Bueno, vamos a dar inicio. La diapositiva, ok, es la que tenemos en pantallita. Y yo igual acá la tengo impresa para poder ir llevando un seguimiento. Ok, el tema del día de hoy es imputación objetiva. ¿Sale? Para los alumnitos que ya están en clases, ya saben a lo que nos referimos, ¿verdad? Al hablar de la imputación objetiva. Sabemos que pues hay una cadenita muy importante, ¿sí? Que pues prácticamente son como sinónimos de esta imputación objetiva que debemos de analizar, que debemos de comprender para pues al final, ¿verdad? Sacar una conclusión y que vean el por qué o qué importancia tiene este concepto, ¿sale? Ok, cuando hablamos de imputación objetiva, también tiene pues su otra parte. ¿Se acuerdan que en una de las clases mencionábamos el 487 del Código Nacional, despuesito de su fracción segunda, donde nos señala que la sola causación del resultado no debe de, la sola causación del resultado, a ver, permítanme, ando un poquito nerviosa. La sola causación del resultado no puede fundamentar por sí misma la responsabilidad penal, pero déjenme lo confirman. 487. Si lo tienen a la mano, también es importante que lo vayan leyendo para ir dándole un seguimiento después de la fracción segunda. ¿Sale? Nos dice la sola causación del resultado no podrá fundamentar por sí sola. ¿Sale? La responsabilidad penal. ¿Qué significa? Que no bastan, ¿verdad?, estos elementos objetivos, aquello que podemos apreciar a simple vista, sino que se debe llevar un análisis, como lo señala el 406 en su fracción sexta, ¿sale? Que debe de cubrir esos elementos objetivos, normativos, subjetivos y objetivos, ¿sale? Ok, si nos damos cuenta, vemos en nuestra diapositiva, le vamos a ir dando lectura, nos señala imputación objetiva. Imputación objetiva. Antes que nada, debemos establecer que son dos conceptos que deben analizarse primero de manera individual y posteriormente en conjunto. Hmm, Ok, si nos damos cuenta, aquí tenemos un círculo. Por un lado tenemos imputación, hay una flechita y nos está señalando atribución formal de la comisión de un delito a una persona. Posteriormente, tenemos aquello que se basa en hechos observables, no depende del punto de vista de una persona a que nos referimos, bueno, a esto objetivo, ¿vale? Y al final, antes de llegar a la imputación subjetiva, vemos que hay un concepto, ¿sale? Imputación objetiva, atribuirle penalmente un hecho con apariencia de delito a alguien basándose en datos observables de forma primaria, ¿sale? Si analizamos posteriormente la imputación subjetiva, nos señala imputación subjetiva, atribuirle penalmente un delito a alguien en donde existe esa obligación, carga de la prueba, por la autoridad de demostrar cuál fue su modo de pensar o de sentir del sujeto, dolosa o culposamente, pero siempre más allá de toda duda razonable. ¿Vale? Si nos damos cuenta, también hay un pequeño círculo donde por un lado nos señala, ¿verdad? Pues algunos verbos que son como correr, conducir, empujar, soltar, detener, sustraer, etcétera. ¿Vale? Y luego por el otro lado nos menciona por qué lo hizo. Ok, si nos damos cuenta en lo primero que es la imputación objetiva, ¿sale? Podemos ver que este concepto que está al final es con el que nos vamos a guiar, ¿sale? Nos dice un hecho con apariencia de delito, donde en nuestra Constitución señala un hecho con apariencia de delito.
Ok, si analizamos el 19 constitucional, alguien que pueda darle lectura al 19 constitucional. Recuerden, es importante tener nuestro Código Nacional y nuestra Constitución a la mano. De ser posible, también nuestra ley de amparo para cuando nos toquen temas que debamos de ir leyendo los artículos, los tengamos ya a la mano. ¿Vale? Adelante, Imer, por ahí levantó la mano. Un segundito, profesora, estoy en eso, lo estoy buscando aquí. Deme un segundo, Ah, por favor. perfecto. Alguien que ya lo tenga en la Términos del mano el 10. 66, maestra. Adelante. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute el acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Ok. Público, ajá, Hasta ahí, Luisito. Lo sí. importante es ver esa parte, ¿sale? Si nos damos cuenta, en nuestra diapositiva aquí señala hecho con apariencia de delito. La encontramos entre comillas, ¿verdad? No nos apartemos de eso. Ok. Un hecho con apariencia de delito. Y en la imputación subjetiva, si ustedes checan, nos marca delito, ¿sale? También lo encontramos entre comillas. ¿Por qué? Ok, esto es porque en la imputación objetiva, ¿sale? Pues basta con ver, ¿cómo les puedo explicar? Un hecho, ¿sale? Con esa apariencia de delito, perdón. Y en la imputación subjetiva es muy importante, ¿sale? Que aquello que vamos a hacer demuestre si se debe sentenciar a esa persona o no se debe sentenciar, ¿sale? Vamos más o menos bien, no los he perdido. Ok, en la primera imputación objetiva, ¿sale? Basta un hecho con apariencia de delito. Imputación subjetiva, ya hablamos del delito. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver en la sentencia? ¿Qué debemos demostrar? ¿Sale? Todos esos elementos. Objetivos, normativos y subjetivos, ¿sale? Así como está señalado, perdón, en el artículo 406 por ahí de su sexto párrafo, ¿sale? Si alguien gusta darle lectura al 406 para que vean esto que les estoy mencionando. Sí, en términos del 66, maestra. Adelante, Edgar. Gracias. Artículo 406, sentencia condenatoria. Permite. La sentencia condenatoria fijará las penas o, en su caso, la medida de seguridad y se pronunciará Mm, sobre la suspensión de las El, mismas. el párrafo sexto, Edgar, Perdón, sí. donde nos habla de los elementos objetivos, subjetivos, normativos. Al dictar sentencia, Ujú. ok, al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. Eso es el párrafo más. El sexto no mencionó. A ver, permíteme. No, es que de hecho es Es el que sigue, Edgar. Es el que sigue. Es 5, que si 6, checas 7. bien, Ah, es el luego trae una octavo. pequeña sección. Será el A ver, déjame. octavo, porque aquí lo tengo señalado. Sí, es el octavo, ¿no?
La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal Es correspondiente, perfecto. precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, que según se trate de alguna forma de autoría o de participación y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Sería todo. Perfecto. Bueno, ok. Hay que ver bien esta separación, ¿sale? Imputación objetiva, seguimos en lo mismo, ¿ok? Cuando un hecho sale con apariencia de delito, la subjetiva hasta sentencia. ¿Cuándo lo vamos a analizar? Bueno, hasta el juicio, por así decirlo, ¿ok? Ahora, si seguimos avanzando, es importante, pues tomar en cuenta qué es ese delito. Si todos, ya tenemos bien claro la cuestión del delito, sabemos lo que es el delito. Recuerden que el delito como tal no lo encontramos mencionado en el Código Nacional. Como concepto sí, pero como esa conducta típica antijurídica culpable no lo encontramos mencionado. ¿Qué es importante analizar? Bueno, en nuestros códigos penales para nuestros estados hay una parte donde nos dice excluyentes de responsabilidad. Para el estado de Veracruz lo encontramos en el artículo 23, ¿sale? No sé si por ahí alguien ya los tengo ubicados, si gusta compartir. Si analizan, dice excluyentes de responsabilidad. Para el estado de Veracruz, repito, está en el artículo 23 al 26. Es de los primeros artículos. Es muy importante que lo analicen porque al momento de que ustedes los lean se van a dar cuenta que en nuestros códigos penales hay un chilaquil con huevo, ¿sale? ¿Qué debemos de ver o analizar, ¿sale? Es, ok, leo uno que otro criterio que me ayude, ¿sale? A aclarar este concepto del delito, ¿sale? Ok, es una conducta típica culpable. Ok, vemos por ahí un ejemplo del criterio 2572, 572. Por si gustan anotarlo, son criterios que les van a ayudar, ¿sale? ¿Por qué? Por estos elementos, ¿sale? Recuerden, una cosa son los elementos del delito, otra cosa son los elementos del tipo penal, ¿sale? Y se tiene que analizar también, ¿verdad?, qué era en su momento ese cuerpo del delito. Pero ahorita, por el momento, para no enredarnos, es importante, ok, ¿qué es el delito? Es una conducta típica, va junto, antijurídica y culpable. Si ustedes checan, cuando encuentren esas excluyentes, en algunos estados está hasta dividido en 5, ¿sí? En otros en 4 y en otros ya se encuentra como debe de ser, en 3, ¿sale? Todo esto tiene una profundidad, ¿sale? Viene de muchas teorías, de muchas corrientes que se deben de analizar, pero ahorita lo importante es seguir este orden cronológico y posteriormente, si gustan, bueno, pues hacemos un análisis de todo esto, pero ahorita, ok, ya lo ubicamos, ya lo tienen a la mano. En términos del 66, maestra, Vale, bueno, disculpe que... independientemente de cómo es, número- Adel, perdón, sí, disculpe, dijo maestra, es que no la alcancé a escuchar. excluyente de responsabilidad. En cada uno de nuestros estados, de nuestros códigos penales, en los primeros artículos vas a encontrar el artículo donde vienen esas excluyentes de responsabilidad. Es importante que los identifiquen. Gracias. Adelante, Ernesto. Sí, maestra, para el Código Adelante, Penal Ernesto. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Bien, para el Código del Estado de México está en el artículo 15 y habla Perfecto. son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Una,
La fracción 1 es a la ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente por una fuerza física exterior irresistible. Fracción 2, cuando falte alguno de los elementos del hecho delictuoso de que se trate. 3, las causas permisivas como A, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. Ok, Que se trate, uno, que se trate de un delito perseguible por querella. Dos, que el titular del bien tenga capacidad de disponer libremente del mismo. Y tres, que el consentimiento sea expreso y tácito y sin que medie algún vicio de voluntad. B, se repele una agresión real. El C, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico. El D, la acción o la omisión se realiza en cumplimiento de un deber. Luego viene la cuarta, que es causas de inculpabilidad. Viene al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca un trastorno mental transitorio. Luego viene el B, se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible. Luego viene el 1 del B, sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. 2, respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca el alcance de la ley. C, atenta a las circunstancias que concurran en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó. Eso es lo que marca el artículo 15 o señala. perfecto. Bueno, así como ya lo expuso ahorita nuestro compañerito Ernesto, se van a dar cuenta que si ustedes leen, en algunos estados está súper complicado, ¿sale? Es importante analizarlo. ¿Por qué? Ahora, si nosotros checamos en el 405, ¿sale? Vamos a ver ya de manera separada. El 405 nos marca tres fracciones, ¿sale? Nos marca las cuestiones de la tipicidad, la justificación y la inculpabilidad. Por favor, nos trasladamos al 405. Este tema también es muy, muy, muy profundo y créanme que llevar un análisis de nos tendríamos que tomar una clase yo creo que completa para ver únicamente quizás una fracción, sale otra para la siguiente y así sucesivamente, porque son temas muy amplios. Lo importante ahorita es ubicarlos. Tenemos tres fracciones, ok, atipicidad. Si nos damos cuenta, cada fracción cuenta con diferentes rubros, perdón. Encontramos en el primero, bueno, en las causas de atipicidad, la ausencia de voluntad de conducta, ¿sale? La falta de alguno de los elementos del tipo penal. Vemos también el consentimiento de la víctima que recaiga sobre un bien jurídico disponible. Tenemos también, ¿verdad?, ese error de tipo vencible, el error de tipo invencible. En las causas de justificación, ok, tenemos el consentimiento presunto, la legítima defensa, ¿sale? El estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un derecho o ejercicio de un deber. En las causas de inculpabilidad, si nos damos cuenta, encontramos el error de prohibición invencible, ¿sale? Y el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Cada uno, ¿sale? Tiene una manera de llevar su análisis. Ahorita por el momento quiero que se den cuenta, ya analizamos, ok, ¿tenemos excluyentes de responsabilidad? Sí, ¿en muchos estados va a coincidir con este 405? No, ¿sale? Únicamente en aquellos estados donde ya viene marcado como tres, qué bueno porque ya no se batalla mucho. Ok, muchas veces nos acostumbran a decir, no, es que tienes que analizar todo, todo, todo en tu estado. Ok, ojo, ojo, porque en nuestro 405 no vienen como tal en elementos positivos, pero sí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que
esas tres fracciones nos hablan de ese sentido negativo del delito, ¿sale? ¿Por qué no puede sentenciarse esa persona? ¿Por qué no puede llevarse a sentencia? Ok, si cuenta con alguno de esos 14 rubros, esa persona no puede ir a la cárcel. Ok, ya tenemos, analizamos de que en nuestro estado hay excluyentes de responsabilidad, confirmamos con ese 405. ¿Ok? Ahora, también vamos a leer un criterio que es muy importante, bueno, verlo, ¿sale? Para encontrar cómo vienen mencionados también estos elementos. Ok, tenemos el 2572 que fue el que pedí que analizaran, ¿sale? Para no perder como mucho tiempito leyendo todo, nos damos cuenta que en la parte de aquí abajo dice, aquí está, a ver, permítanme tantito. 1572. Vamos a marcar aquí de otro color para que se logre ver. Los elementos del tipo penal para sentencia definitiva. Ok, ok. Si checamos en la parte de aquí abajito nos dice conducta típica, ¿sale? Si nos damos cuenta, no hay una separación entre esa conducta. Viene por ahí algo entre paréntesis que nos habla de esa acción u omisión, pero si nos damos cuenta, conducta típica está junto, ¿sí? Ok, antijurídica y culpable. Vemos, ahí encontramos tres elementos. Vamos a buscar este otro criterio que también me gustaría que analicen. A este sí le vamos a dar lectura, el 278-69. 278-69. Ok. Si alguien puede darle lectura, por favor. Son cortitos, si nos damos cuenta, son cortitos. En términos de, Términos de de, de- 66, de- maestra. de- adelante, compañero, adelante. Adelante, adelante, perdón. Bueno. Delito, elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva. En la jurisprudencia 1AJ, diagonal J 143, diagonal 2011, 9A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 3, tomo 2, diciembre de 2011, página 912 de rubro, acreditación del cuerpo del delito y del delito en sí, sus diferencias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal, así de la interpretación sistemática de los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 15, fracciones 2 y 7, inciso A y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate. Si la descripción típica los contempla, los elementos normativos, jurídicos o culturales y subjetivos específicos, ánimos, intenciones, finalidades y otros, la forma de autoría, autor intelectual, material o directo, o autor o mediato, o participación, inductor o cómplice, realizada por el sujeto activo y el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa, dolo directo, eventual o culposa, con o sin representación.
Sigo leyendo lo demás, ando maestra. batallando con mi puntero. Así está bien. Ok, ya nos dimos cuenta y otra vez nos vuelve a mencionar, ¿sale? Estos tres elementos. Conducta típica junto, antijurídica y culpable. Ok, si nos damos cuenta, vuelvo a repetir y no hay que perdernos, porque posteriormente vamos a analizar ese 406. El 406 nos habla de cuando están, pues esta persona, ¿verdad? Va a ir a sentencia, se va a cumplir, como ya lo leyó Edgar, se tiene que colmar esos tres elementos, ¿sale? En su totalidad. Ahora bien, ese 405 pues nos habla, ¿verdad?, del por qué él no puede ser sentenciado. ¿Vamos bien? Ya vimos también que en nuestros códigos penales tenemos este artículo donde nos mencionan las excluyentes, pero que no coinciden todos los estados, ¿sale? En algunos lo van a ver ya con esos tres elementos, en algunos cuatro hasta cinco, ¿ok? Y algunos vienen todavía más complicados. Ahora, en el Código Nacional, en uno de sus transitorios, si no mal recuerdo es el tercero, nos señala que nosotros nos debemos de acatar a lo que diga nuestro Código Nacional, ¿sale? Por ahí igual, si luego lo gustan buscar, anótenlo. Es el tercero, cuarto, algo así, de los aleatorios. Eso nos está señalando, nos dice que nosotros debemos de basarnos a lo que está, pues prácticamente escrito en nuestro código, por así decirlo, ¿sale? Ok. Ahora, si nos damos cuenta, seguimos analizando nuestra diapositiva, nos dice que existe esa obligación de esa carga de la prueba. ¿A qué artículos se nos vienen a la cabeza? Ya lo vimos en las primeras clases. Bueno, ok, ese 20, inciso A, fracción quinta, también ese 130 del Código Nacional, ese 173, inciso B, esta vez, fracción quinta, al igual que nuestro criterio de la Corte 177, 945, ¿sale? Eso es lo que tenemos que tener ya a la mano. Esa carga de la prueba la encontramos allí. Creo que ya no es necesario leerlo, ya lo leímos en una de esas clases, ¿vale? Sabemos a lo que tratamos de llegar. Ok. Si seguimos analizando la diapositiva, bueno, nos dice en la parte de abajo, ok, a ver, permítanme, listo. Nos señala dolosa o culposa. Al leer esto, si nos damos cuenta, están negritas, dolosa o culposa, también en nuestros códigos penales de cada uno de nuestros estados vamos a encontrar la definición de estos. Está en los primeros artículos, busquémoslo, ubiquémoslo, ¿sale? Tan solo para el estado de Veracruz lo encontramos en el artículo 21, ¿sale? Y nos explica perfectamente bien cuando que, ok, se obra con dolo, ¿sale? Tenemos unas palabras claves. Alguien, por favor, que sea del estado de Veracruz, que guste darle lectura al artículo 21. En términos de Adelante, maestra, en términos de adelante, 66, adelante. ¿puedo leerlo yo? Sí, adelante. Ah, ¿soy yo o no escucho? No se escucha. No, ¿verdad? No se escucha, compañerita. Ok, ¿alguien más? ¿No? Si no, lo leo yo. ¿Sale? Porque no te El código escuchamos. 66 Samsung SM. Adelante, adelante. para el Distrito Federal es el artículo 18 Perfecto, y le nos dice, damos lectura. dice dolo y culpa. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Obra dolosamente el que conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización. Obra culposamente el que produce el resultado típico, pero que no previó, siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.
Perfecto. Si nos damos cuenta y analizan, cada uno lo va a buscar en sus estados, ¿vale? Y lo van a analizar, lo van a subrayar. Allí, por ejemplo, cuando nos está hablando del dolo, hay unas palabras que nos tienen que quedar bien marcadas, ¿sale? Esas palabras clave se quiere y se acepta. ¿Por qué? Porque el quiere es un dolo directo, ¿sale? Lo hace de manera directa, quiere ese resultado. ¿Sale? Y el otro nos señala acepta, bueno, ahí estamos mencionando ese dolo, pues, indirecto, ¿sale? Ahora, dolo eventual, ¿ok? Así lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque pues el resultado va a radicar, por así decirlo, principalmente pues en esa eventualidad, como puede, como no puede pasar, pero la persona sí tiene ese sentimiento malicioso de que quiere que suceda, ¿sale? Y pues al final termina aceptándolo, ¿ok? Y si nos damos cuenta, cuando nos habla de esta culpa, también vamos a marcar por ahí unos conceptos muy, muy, muy importantes porque dice que, ok, las consecuencias eran previsibles. Ok, esto, consecuencias eran previsibles. ¿Sale? Ahora, si seguimos avanzando en revisa sus códigos, nos tiene que señalar una parte también que nos dice que confía que no sucederán algo así, tan solo para el estado de Veracruz así lo menciona, quiero pensar que en el de ustedes también, porque todos son muy similares, ¿sí? Y adelantito dice, o por impericia. ¿Sale? Ahí es donde encontramos esa culpa consciente y también encontramos esa culpa inconsciente. Consciente, ¿por qué? Porque esa persona pues sabía quizás, perdón, pensó en que se podría dar un resultado, no quería que sucediera. Aquí no hay un sentimiento malicioso, pero sí se percató, sí pudo llegar a pensar, ¿sale? Que podría darse algo, pero uno creyó que no sucedería o dijo, no, pues voy a hacer todo lo posible porque no suceda, ¿sale? Y a eso se refiere en esa impericia. Pensó que era un poquito más chingón para lograr que no se diera ese resultado, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, ok. En uno sí se visualiza el resultado, en el otro de plano no, ¿ok? Bueno, vamos, seguimos avanzando. Hasta aquí no quiero que se pierdan, porque ahorita vamos a ver esta vinculación de todo en conjunto y es donde se complica más. Si se dan cuenta, una simple diapositiva con un poquito de letras, si ustedes la analizan a profundidad, ustedes dicen, traslada, es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Vale? Una pequeña palabra me está trasladando cuántos artículos está trayendo consigo. Ok, vamos a seguir avanzando. Ahora, por cuanto a la imputación objetiva, si nos damos cuenta, en la parte, en la subjetiva nos dice, perdón, tenemos unas palabras en rojo, si las logran ver, dice correr, conducir, empujar, soltar, detener, sustraer, etcétera. ¿Sale? Si nos damos cuenta, todos son verbos, ¿sí? Y pues podríamos pensar en muchísimos delitos, diferentes delitos, ¿sale? Al ver como tal un verbo, ok, la persona corrió, ¿sale? La persona empujó, la persona detuvo, etcétera, 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 ¿sale? Ok, pueden ser muchas conductas que al parecer pudieran ser delictuosas. Eso sí es importante que lo anotemos, ¿sale? Varias conductas, todos esos verbos que están viendo allí, ok, varias conductas que podrían ser delictuosas. Con eso nos quedamos. Ok, luego nos señala por qué lo hizo. Ok, pues es esa cuestión, esa imputación subjetiva es por qué lo hizo esa persona. Vamos a poner un ejemplo, a ver si nos queda un poquito más claro esto que estoy tratando de explicarles. A ver, supongamos que Juan Manuel, ¿sí? Juan Manuel Garibay, se encuentra en un bar, ¿sale? Va con Luisito Díaz, ¿sale? Por ahí pues encontramos a Albita, Albita va con Viridiana y va con Heréndira. Ok, este, están en mesas muy juntitas, ¿sale? Juan Manuel va con Luisito Díaz, ¿ok?
Las otras dos chicas van juntas, pero resulta que Luis Díaz toquetea a Viridiana, ¿sale? Ella se enoja. Yo sé que no, Luisito, es un ejemplo. Ella se enoja, ¿sale? Le empieza a gritar, le empieza a empujar, le dice de cosas. Entonces, pues en esto, Luisito Díaz, pues se molesta, ¿sale? Se sale del lugar. Y atrasito, ¿verdad? Pues el amigo pues se queda despidiéndose, etcétera, etcétera. Pero se adelanta y estas chicas salen detrás de Luisito, ¿sale? Y allá afuera se le van a golpes. Resulta que Luis llevaba una navaja y las pica. Así, literal, las pica, una pierde la vida y las otras quedan pues lesionadas, ¿sale? En esto Luis sale corriendo y pues para esto ya Juan Manuel ya se alcanzó a despedir. Cuando sale, pues se encuentra con la escena, ve a estas tres chicas tiradas en el suelo y ¿qué sucede? Pues por su pensamiento lo que a él le sucede es que corre, ¿sale? Al ver a esas chicas en el suelo. Lo único que piensa es, ok, corro, ¿sale? Los de que estaban en el bar llaman a la policía, ¿ok? Les dan las características tanto de Juan Manuel como Luisito y pues los logran detener. La pregunta es, ¿qué podemos apreciar de este ejemplo? Quiero que nada más nos concentremos en lo que estamos hablando. Dejen a un lado que si a lo mejor digan, ah, pudiera ser un delito emergente, dejen a un lado esa coparticipación, esa complicidad. Vamos a dejar a un lado, pues, todos los principios de accesoriedad. No pensemos en nada de eso, ¿sale? Esa comunicabilidad, nada, 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 nada de eso. Primero, de lo que estamos hablando, ¿sale? De lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué podemos apreciar? ¿Alguien que guste participar? Adelante. Términos del ¿No? 66, maestra. Sí, Adelante, adelante. Alba. sí, sí. Bueno, lo primero que podemos apreciar pues serían los elementos objetivos, que es pues, los cuerpos que están tirados. Lo primero que viene a nuestra mente es que pues Liz, si traía el cuchillo, pues él las agredió. Pues tendríamos que ver todo el entorno, ¿no? Es lo primero que apreciamos, los elementos objetivos. Por cuanto al elemento subjetivo que podemos ver en este caso de Juan Manuel. ¿Qué podemos apreciar del ejemplo? Él sale, ve la escena, ¿qué es lo que hace? Toma. Algo corriendo. Ok, sale corriendo, pero bueno, ok, si nos damos cuenta, Martín exactamente sale corriendo, si nos damos cuenta, no tuvo participación, ¿sí? No tuvo ninguna participación. Lo único que hizo él fue correr, pero ¿por qué corrió? En términos del 66, pues creo Adelante, que Erendira. asustó por la escena, ¿no? Le dio Se miedo. asustó, exactamente. Él tuvo temor, ¿verdad? De que lo detuvieran a él pensando que él lo hizo, ¿sale? Ahora, si nos damos cuenta también, vamos a manejar un ejemplo más chiquitito, así rápido, rápido. Un coche, ¿sale? Un coche se sube a la acera y tira un poste. Un ejemplo. Si nosotros lo analizamos a profundidad, pero verdaderamente a profundidad, pueden haber sucedido muchas cosas, ¿verdad? A simple vista ya hay un delito, ¿sí? O pueden haber varios incluso. ¿Qué pasa si esa persona dice que él trató de frenar, pero lo que falló fue el coche? ¿Sale? Cuando empezamos a analizar las cosas, nos damos cuenta que existen dos partes, elementos objetivos que nos hacen ver, ¿sale? Por nuestra lógica formal que quizás haya un delito, ¿sí? Muy evidente, pero cuando analizamos la cuestión subjetiva siempre va a haber un porqué.
¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? En una lo apreciamos con los sentidos. Ok, en el segundo necesitamos llevar un análisis profundo para ir encontrando qué fue lo que sucedió y por qué se llevó a cabo ese hecho, por qué sucedió. ¿Sale? Ahora, vamos a checar, igual seguimos avanzando con nuestra diapositiva. Si nos damos cuenta, dice, ok, cualquier hecho objetivo debe de ser analizado a profundidad, ok, para determinar qué vamos a determinar. Bueno, si fue doloso, fue culposo, como lo estamos viendo aquí, ¿sale? Nos dice sentir del sujeto, doloso, culposo. Ya vimos un ejemplo. En uno, esta persona apuñala a las chicas, ¿sale? Él tenía pues un sentimiento doloso, por así decirlo, pero pues el otro sujeto, en este caso Juan Manuel, no tuvo ninguna participación. Supongamos, en el otro ejemplo, sale que se hubiera ido en estado de ebriedad. Ustedes saben que por lo regular, cuando son, por ejemplo, se salió de la banqueta, bueno, pues a lo mejor allá entraría una cuestión culposa, ¿sale? Ahora bien, cuando mencionamos nosotros esa imputación objetiva, nuestro cerebro, lo primero que tenemos nosotros que tratar de vincular, bueno, debemos de pensar en elementos como primarios, ¿sale? Eso es lo que debemos de hacer, tratar de pensar en elementos primarios, ¿ok? Y cuando mencionamos esa imputación subjetiva, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nuestro cerebro debe de pensar en esa sentencia. ¿Sale? Ahora vamos a analizar una siguiente diapositiva para que vean por qué les estoy diciendo esto. Ok, nos quedamos con eso, por favor, no lo olviden. Maestra, en términos del 66, perdón, Adelante. perdón que le interrumpa. Entonces, los elementos objetivos son primarios y los elementos subjetivos como secundarios los podemos manejar. Por así decirlo, en el análisis que vamos a llevar, ¿sale? Ahorita vamos a seguir avanzando para que al final veas tú esa hilación, ¿sale? Gracias. Ok, vamos pasito a pasito. No hay que perdernos, vamos a ir pensando, vamos a ir analizando, ok, vamos a verlo desde ese punto, ok, estamos viendo la imputación objetiva, nuestro cerebro, pensar elementos primarios y en la cuestión subjetiva vamos a trasladar nuestro cerebrito nos habla de una sentencia. ¿Por qué? Ok, porque en estos elementos primarios ¿qué vemos en alguien que pueda darle lectura a esta primera parte y que me lea los puntos del 1 al 5, por favor, con su respectiva respuesta, desde la imputación objetiva hasta el punto 5? Términos del 66. Adelante, Elvita. Sí, la imputación objetiva. Tomando en consideración la imputación objetiva, debemos establecer desde qué etapa y hasta qué etapa del procedimiento penal la imputación objetiva es suficiente para continuar el proceso en contra de esa persona. La respuesta, desde el momento de la detención, para judicializar, imputación, dictar el auto de vinculación al proceso e incluso fundar una acusación en la etapa intermedia. Punto 1, detención. 2, judicialización. 3, imputación. 4, vinculación a proceso. Y 5, acusación en la intermedia. ¿Hasta ahí, maestra? Sí, hasta allí, hasta allí. Vamos a analizar esta primera parte. Si nos damos cuenta también aquí, ok, nos hace esa pregunta, ¿desde qué etapa? Y si nos damos cuenta en la parte de abajo están mencionando 5 puntos muy importantes, ¿ok? ¿Cuándo debemos de tomar en consideración esa imputación objetiva? ¿Ok? Detención, ¿qué artículos se nos vienen a la mente? 146. 146 y 150, ¿verdad? Perfecto, muy bien, ok. Anótenselos porque si es importante o en una libretita, si no imprimieron la diapositiva no pasa nada. No, esta no se las mandé. Ay, no, sí se las voy a mandar. Perdón, no se las mandé, se las envío. Ok, pero en la libreta vamos a anotar detención, le vamos a anotar artículo 146 o 150. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una flagrancia o puede tratarse de un caso de urgencia. ¿Sale? Ahora, punto número 2, nos menciona judicializar, judicialización. ¿Sale? ¿Dónde encontramos esto mencionado? Bueno, vamos a analizar, vamos a leer
Bueno, el 146 está muy largo y el 150 creo que ya la mayoría lo hemos analizado, ¿verdad? Para ir avanzando. Sí, si no, no pasa nada. Lo podemos leer de manera muy rápida y si no, seguimos avanzando. Los demás artículos son más pequeñitos. Vamos a checar el número 2. Bueno, judicializar. ¿Dónde lo encontramos mencionado? En nuestra Constitución. ¿Alguien que pueda darle lectura al artículo 16, párrafo 10º, por favor? En términos del 66, maestra, Adelante, adelante. artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive En, la causa legal del procedimiento. en el En los párrafo juicios, 10º, Luisita. Dice, no. ¿el 10º? Ujú. Párrafo 10º. Ajá. Ningún Donde indiciado podrá ser retenido Párrafo décimo. por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que Ok, deberá ordenarse. ok. Allí vamos a subrayar esas 48 horas, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí van a determinar si se envía al juez o lo van a liberar, ¿sale? Ok, judicializar, 16 constitucional, párrafo 10º, le colocamos 48 horas para que en este caso el Ministerio Público determine si se lo va a enviar al juez o él lo suelta, ¿sale? Si nos damos cuenta, nuestro punto 3 nos habla de la imputación. ¿Qué artículos se nos vienen a la cabeza? Eh, Leamos el 20, inciso B, fracción tercera, por favor, de nuestra Constitución. Posteriormente, que alguien vaya buscando ya el 311 del Código Nacional. 20, inciso B, fracción tercera. Sí, así es, 20, inciso B, fracción tercera, y posteriormente le dan lectura al 311. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar se mantenga en reserva el nombre y datos del acusado. La ley establecerá los beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado, que presente ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Ok, 311. En términos del 66, maestra, dice así, Adelante. 311, procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como creo que me equivoqué. En su intervención, atribuye la calificación jurídica preliminar,
que haya tenido en el mismo así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que consideren necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Perfecto. Imer, ¿tenías levantada tu manita? Sí, profesora, en términos del 66, si me permite el uso de la voz. Adelante, adelante. Nada más era como si pues aquí era importante agregar, sí, agregar el artículo 309, el 300 y el 310, el 309 que es con detenido y el 310 con personas en libertad, la formulación de la imputación. Sí, 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 se los puedes agregar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque mientras más articulitos vayan teniendo, ya después, ¿sale? Van a darse cuenta cómo esas cadenitas les van a ir sirviendo poquito a poquito. Ahorita lo vamos leyendo para que vayan viendo que cuando se les está mencionando detención, judicialización, imputación, vinculación a proceso, acusación en la intermedia, todos van a estar plagados de artículos, artículos que se van a ir vinculando poquito a poquito. Entonces, la finalidad o la interacción con estos artículos, irles dando lectura, es para que conforme vayamos avanzando, ustedes digan, ah, esto ya lo leí, sí, o ya lo tengo en tal hojita, y voy y checo mi apunte, o incluso ya me empiezo a acordar de cuáles son esos artículos que van a estar relacionados. Porque, pues, al final de cuentas, ahorita vamos a ver la respuesta también del compañerito que preguntó al final, ¿sale? Ahora vamos a darle, ok, seguimos con el punto número 4, ¿verdad? Ok, vinculación a proceso. Leamos el artículo 316 de nuestro Código Nacional. En términos del 66, artículo 316, Hola. requisitos del auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que, fracción 1, se haya formulado la imputación, fracción 2, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, fracción 3, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que nombran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y fracción 4, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarle una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Ok, perfecto. Les comento, ya son las 10. No sé si gustan, seguimos avanzando, por mí no hay ningún problema. Pero si quieren que sigamos, si tienen tiempo, adelante. ¿Seguimos o lo dejamos para una próxima clase? Lo que ustedes me digan, ¿eh? Por mí no hay problema. Ya se me estaba apagando pero ya la conecté. Ustedes decidan. ¿Cómo andamos? Si tiene oportunidad, seguimos. Bueno, en mi caso, maestra. Ok. Uno nos dice que sí. Imer, Luisito, Melissa, Seguimos, Juan. maestra. Seguimos. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a seguir. Ya checamos la vinculación a proceso y nos queda
como último punto, esa acusación en la intermedia, ¿sale? Aquí vamos a analizar ese 324, vamos a analizar el 335 y vamos a analizar el 344. ¿Por qué el 324? Vamos a hacerlo breve para no profundizar mucho. Los van a leer, por favor, los leen. Pero este 324, bueno, nos habla de esa formulación de acusación. El 335 también es la acusación, pero con sus elementos. Y el 344, bueno, es llevar a cabo la acusación, pero de manera verbal en la intermedia. ¿Sale? ¿Ya los anotamos? Ok, ahora, toda esta cadenita, toda esa cadenita, el 1, 2, 3, 4, 5, la respuesta del compañerito, ok, lo que tratamos de lograr con todo esto, con todos estos artículos, con todos estos momentos procesales, es que se comprenda que hasta la intermedia, ¿sale? Hasta la intermedia podemos basarnos en una imputación objetiva, ¿sale? Sin profundizar lo subjetivo. ¿Vamos bien? ¿Vemos cómo va agarrando lógica todo lo que estuvimos analizando al principio? Ok. ¿Para qué nos va a servir toda esta vinculación de artículos y de momentos procesales? Bueno, para tener en mente que esos elementos objetivos, ¿sale? Los vamos a utilizar hasta la intermedia. No se analiza los subjetivos se analiza ya hasta cuándo. Ya lo dijimos ahorita, Hasta la que Sentencia. interluz. hasta el juicio, hasta la sentencia. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar todos los elementos, sale todos. Ahorita vamos a ver, vamos poquito a poquito, porque ese es el siguiente punto. Ok, ahora, ¿qué significa? Que desde que los van a detener, ¿sale? Desde que los detienen, que hay una denuncia, ¿sale? Porque pueden detenerlos, puede haber una denuncia incluso, No la metes. ¿Y su comida? perdón. Alguien por ahí tiene, perdón, el micrófono prendido. Ok. Pues bueno, pueden pasar por todos esos momentos, ¿sale? Y lo único que vamos a llevar en análisis son esos elementos objetivos descriptivos, ¿sale? No vamos a profundizar, vuelvo a repetir, esos elementos subjetivos. El Ministerio Público, sí, el Ministerio Público, pues comúnmente trata o quiere hacer notar, ¿sale? Los elementos, por así decirlo, subjetivos para evidenciar, por así decirlo, el dolo hasta el juicio, ¿sale? ¿Cuándo? Bueno, pues en esos interrogatorios y contrainterrogatorios. ¿Qué artículos se nos vienen a la mente? Bueno, ese 372 al 376, ¿sale? También se los vamos a anotar porque los vamos a estar escuchando. Ok. Ese 372 al 376, perdón. Ahora, si bien es cierto, ¿sale? Se puede decir que ellos pueden decir que dolosamente, en este caso, Luis lo hizo, no sé, Imer lo hizo, que hizo X cosa, pero lo menciona pues de manera muy genérica, ¿sale? No lo profundiza, únicamente lo menciona de manera genérica. Vamos a tratar de ver un ejemplo. Supongamos que Luisito vamos a ponerlo así, súper sencillo. Es hermano de Imer. Resulta que Imer sacó un gansito del refrigerador, ¿sale? Y se lo comió. ¿Ok? Vamos a pensar en tres puntos, ¿ok? Vamos a pensar que Imer abre el refri. No, en este caso Luisito, porque es el dueño del chocolate, ¿sale? Luisito abre el refri, no está su chocolate, ¿ok? No está su chocolate. Pero Imer trae los labios manchados de chocolate, ¿sale? Trae chocolate en la boca. Ahora, supongamos que Melissa le dice a Luisito que ella vio cuando Imer se estaba comiendo ese chocolate. ¿Sale? Ok, si nos damos cuenta, a lo que trato de llegar es que tenemos esos tres elementos y nos van a servir, ¿sale? Para esos 5 momentos que tenemos ya analizados, ¿sale? ¿Por qué? Porque Luis tenía un chocolate, Imer se lo comió y Melissa vio que él se lo comió, ¿sale? Hasta allí únicamente lo que estamos viendo de manera objetiva.
¿sale? No estamos... Ahora, ¿por qué se lo comió? Esa ya sería la parte subjetiva. Porque si le preguntamos a Imer por qué se lo comió, pues él puede decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Teresa me dijo que me lo comiera, ¿sale? Ahora, si nosotros vamos checando, lo primero que se nos pudiera venir a la cabeza es que, pues en este caso, Imer se robó, ¿verdad? Se robó ese chocolate. ¿Sí? No los voy perdiendo, ¿vamos bien? Ok, Imer, lo que podemos pensar, Imer se robó el chocolate. Si nosotros analizamos el delito de robo para nuestros estados, tan solo para el estado de Veracruz, nos señala, permítanme, vamos a irlo leyendo para que vayamos llevando una secuencia. Nos señala, ok, artículo 202. A quien con ánimo de dominio, lucro o uso se apodera de una cosa mueble total o parcialmente ajena sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella, se le sancionará de la siguiente manera. Eso es lo que nos menciona para nosotros el delito de robo. No sé si ya por ahí ustedes lo hayan ubicado, si sea similar. ¿Sale? Porque a veces pueden variar, recuerden, no todos los estados manejan los delitos igual, por eso es muy importante conocer esos elementos objetivos, subjetivos, normativos, ¿sale? Porque algunos pueden contener elementos normativos, algunos no los pueden contener y dentro de esos normativos incluso podemos encontrar elementos subjetivos específicos también, ¿sale? Pero eso lo vamos a analizar en otra clase porque también son temas muy, muy complejos. Ahorita por el momento vamos a verlo así. Ok, vamos a tomar el ejemplo para nosotros en el estado de Veracruz porque es el código que tengo a la mano. Si nos damos cuenta y vuelvo a repetir, tenemos un elemento, lo vamos a enumerar. Ok, ánimo de dominio, lucro o uso. Tenemos apodera, tenemos cosa mueble, total o parcialmente, sale sin consentimiento. Si nosotros lo enumeramos de acuerdo a lo que ya estamos analizando, ojo, primero, elementos objetivos, dejamos los subjetivos al final, ¿sale? Quedaría de la siguiente manera. En el punto número 1 quedaríamos acto de apoderamiento. ¿Por qué? ¿Sí se nos viene a la mente el por qué? Acto de apoderamiento, ¿ok? ¿Por qué lo tomó? ¿Sale? No hay una cuestión subjetiva. Simple y sencillamente, él tomó el chocolate. Ahora, esto no lo traslademos únicamente al chocolate, es un ejemplo. Supongamos que fue un carro, fue un teléfono, una tele, lo que sea, ¿sale? Ok, el segundo punto, dejamos la cosa mueble. ¿Por qué? Porque estamos comprobando que, ok, hay un objeto, ¿sale? Hay un objeto. Ok, cosa mueble. 3, sin consentimiento, porque Luis no le dijo cómete mi chocolate, ¿sale? Ahora, aquí para nuestro estado hay una cuestión que nos señala total o parcialmente. En algunos estados no lo menciona, ¿sale? Ojo, hay que checar bien sus tipos penales. Y pues en el punto número 5 lo enumeraríamos para nosotros en Veracruz, bueno, ánimo de dominio, lucro, uso. ¿Sale? Hasta aquí cada quien va a analizar su delito de robo y también lo va a ir acomodando de acuerdo a lo que estamos estudiando ahorita, ¿sale? Objetivos, subjetivo hasta el final. Ok, lo que el Ministerio Público comúnmente quiere, pues es demostrar aquellos elementos objetivos descriptivos, ¿sale? ¿Por qué? Porque son los que se perciben, vuelvo a repetir, de manera primaria, estamos regresando, ¿sale? Si hiciéramos preguntas, ¿sale? Sería fácil preguntarle, en este caso a Imer, a ver, Imer, ¿por qué tomaste el chocolate? ¿Sale? Podría ser también, ¿era de ustedes el chocolate? Podría ser también que se le pregunte, porque por lógica nos tendría que, al menos de que nos mienta, pero nos tendría que decir que, ok, no, no era de él el chocolate. Y si no era de usted, entonces, ¿de quién era? ¿Sale? Esa persona, en este caso Luis, te regaló ese chocolate, ¿sale? Ok, comúnmente, y es casi lógico que lo puede negar, ¿sí? Él puede empezar a decir un montón de cosas que no van a ir ni al caso, o incluso Imer puede empezar a buscar justificaciones, ¿sale? Pero ¿qué va a suceder? Aguas,
¿Por qué? Porque quienes tratan de evadir esa responsabilidad, ¿sale? Siempre lo van a ser guiados por los abogados. Comúnmente lo hacen guiados por sus abogados, ¿sale? ¿Por qué? Porque ellos quieren encaminar la mayor parte de las veces en, pues, alguna excluyente de responsabilidad o incluso una falta de identificación personal en este caso del sujeto, ¿vale? Pero, ojo, porque las probabilidades de que, pues, prácticamente lo sentencien va a ser de un 95% a un 5% de que les salga bien aquello que ustedes van a tratar de modificar. Por eso no debemos de hacerlo. Eso se hacía en el pasado. Ahorita no, ¿sale? Ok. Ahora, nosotros por eso debemos de llevar como una cronología, por así decirlo, esa cronología que demuestre que, bueno, tiene que demostrar eso falso de las versiones que en este caso esas personas nos vayan a responder de acuerdo a esas preguntas que nosotros vayamos a hacerles, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a perfeccionar, lo tenemos que analizar bien. Conociendo ustedes todas estas cuestiones, las preguntas van a saber qué preguntar. ¿Sale? Entonces, cuando lleguen verdaderamente esos interrogatorios y contrainterrogatorios, sus respuestas fácilmente van a evidenciar esa culpabilidad. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Están comprendiendo lo que trato de decirles? ¿Sí? Ok. Ahora, si algo muy importante, si desde el primer momento se realizaran unas preguntas muy buenas, ¿sale? Unas preguntas muy buenas, para, pues, prácticamente ver mm, ¿cómo les puedo explicar? Esa diferencia, esos elementos objetivos, esos elementos, subjetivos, se esclarecerían los hechos yo creo que desde el principio, ¿sale? Pero normalmente no lo vamos a lograr ver porque el Ministerio Público está acostumbrado, ¿sale? A hacer una modificación, ¿sale? Por eso es que al final la terminan regando. Entonces, ok, la imputación objetiva es porque con los elementos primarios, ¿sale? Ok, aquí viene, si nos damos cuenta en la siguiente, nos dice imputación objetiva debe ser entendida desde sus distintos puntos teóricos. Respuesta, podríamos considerarlos como sinónimos, ya que se basan en elementos primarios desde sus distintas teorías. ¿Ok? Y estos reciben distintos nombres, como son, ok, tenemos enumerados, ¿sale? Esta es la cadena que siempre se les ha dado, y ahorita van a ver la importancia. No nos va a dar tiempo de analizar todas. Les voy a dejar unos criterios que los van a leer y se van a dar cuenta de que no únicamente se mencionan por mencionarse, ¿ok? Tenemos elementos objetivos descriptivos, ¿sale? Tenemos nexos causales, tenemos lógica formal, tenemos teorías causalistas, tenemos elementos núcleos, tenemos fin teleológico, tenemos verbos rectores o conductas prohibidas por la norma, ¿sale? ¿Sí nos damos cuenta? Ok. ¿Qué significa? Toda esa cadenita, son hasta la acusación de la intermedia. Nos damos cuenta, regresamos al primero. Todo esto es hasta antes de la acusación en la intermedia. ¿Vamos bien? Si ustedes encuentran un elemento objetivo, un nexo causal, una lógica formal, un elemento núcleo, etcétera, 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 ¿sale? Eso basta, basta para estas etapas de arriba, del 1 al 5. ¿Por qué? Porque son únicamente de manera objetiva. No se está analizando ninguna cuestión subjetiva, ¿sale? Lo subjetivo, repito, se analiza hasta el juicio, principalmente en esos interrogatorios y contrainterrogatorios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vamos a terminar. Si me desesperan. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, permítanme, voy a darles unos criterios antes de que se me vaya a olvidar. Si nos damos cuenta, en el siguiente nos habla, ok, de esa cadena. Si checamos primero, ok, vamos a encontrar un listado que nos dice, se me pasó el de en medio, donde dice estándar mínimo probatorio, ¿sí? Después tenemos elementos objetivos, normativos y subjetivos del delito. Tenemos también estrategias para el procedimiento y los interrogatorios. Ok. En ese estándar, este,
estándar mínimo probatorio es porque cualquiera de estas cositas que están acá, cualquiera del 1 al 7, nos va a servir, ¿sale? Para que esa persona se detenga, que eso se judicialice, que esa persona se impute, que se vincule y que hasta haya una acusación. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Vamos a resumir. No sé si gustan anotar y si no escuchan, después lo analizan. Ok, estándar mínimo probatorio, aquello que es suficiente para vincular. ¿Y qué es suficiente? Cualquiera de esas chingaderas que está ahí abajo, de esas 7. Cualquier cosa que encuentren. ¿Vamos bien? Ok. Punto número 1. Ok, estándar mínimo probatorio, cualquiera de esas cosas, de cualquiera de los 7 puntos que están ahí señalados. 2. En ese punto, bueno, vamos a analizar vinculación y sentencia. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Lo están anotando o ya los perdí? En términos de sentencias, pues ahora Ok. lo estamos anotando. Ok, en ese 2, si ustedes checan, en ese 2 nos dice elementos objetivos, normativos y subjetivos de los delitos. ¿Sale? Bueno, aquí todo esto junto, todo, nos va a servir para sentenciar. No podemos tener nada más uno o dos, no, tienen que ser en su conjunto. ¿Qué significa? Bueno, esos elementos objetivos, normativos, subjetivos, todo junto para poder llegar a la sentencia. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, vamos a analizar unos criterios, se los voy a dictar. ¿Vamos bien? Anoten, a ver, permítanme. Aquí está. 2017-728. Ok, permítanme tantito. 718. Ok, permítanme. Le vamos a colocar, vamos a ir en fila. Elementos objetivos descriptivos. Permítanme tantito. Ok, luego nos siguen nexos causales. Vamos a anotarle aquí en esa parte, nexos causales. Vamos a anotar el siguiente registro, ok. 2017-728. Así que aquí tengo los criterios impresos. Bueno, no se alcanza a ver. Ok. Nexos causales, ¿ok? Son aquellos que se basan en causa y efectos, ¿ok? Basados en eventos físicos percibibles a través de los sentidos como, pues, choques, accidentes, etcétera, ¿sale? Vamos a leer ese criterio, está muy bonito, les va a explicar, van a ver esa mención, porque en ese criterio, en la parte final, dice si existe un nexo causal o lógico entre ambas. Van a ver que ahí está hecho mención. Van a leer a profundidad ese criterio. Después tenemos lógica formal. Bueno, esa lógica formal 248-57. Posteriormente tenemos teorías causalistas. Ok, teorías causalistas. 2013-695. También lo van a analizar, ¿sale? Van a checar cómo viene mencionado eso del causalismo. 695. ¿Lo anotamos bien? Posteriormente tenemos elementos núcleos. Es el 20-126-85. 20-126-85. Y al final tenemos, tenemos también fin teleológico. Vamos a anotar el criterio 23-47-82. Ok. ¿Me puede Luego repetir, por verbos. favor? Ok, fin teleológico es 23-47-82. Gracias. Ok, y por último tenemos los verbos rectores o conductas prohibidas.
Vamos a analizar el criterio 2023-185. Ujú. Ok, serían esos. Esos serían nuestros criterios. Los vamos a leer, ¿sale? Ya de lo que se les mencionó, entonces, como nos damos cuenta, cuando nos hablen de ese estándar mínimo probatorio, ¿sale? Ok, más allá de irnos a conceptos, porque aquí una cosa, uno les puede dar una clase, puede preparar, no sé, un guión con palabras muy bonitas y demás, pero de nada va a servir si no lo entendemos, ¿sale? Hay que tratar de explicárselos con palabras muy sencillas, muy comunes, ¿sale? Algo que podamos comprender, que podamos digerir. Entonces, cuando me hablan de ese estándar mínimo, bueno, cualquiera de esos 7 puntos, ¿sale? Ya se llevan esos criterios de estudio, con cualquier cosa de esas, basta para que se den los 5 puntos de acá arriba, ¿sale? Con eso. Ahora, cuando te habla de imputación objetiva, ¿hasta cuándo lo analizas? Bueno, hasta la acusación en la intermedia. De ahí para atrás, puedes utilizar, sale esa imputación objetiva. La imputación subjetiva únicamente la vas a ver ya cuando llegues a juicio, principalmente en esos interrogatorios y contrainterrogatorios, porque es donde tratamos de evidenciar, ¿sale? De encontrar pues esa cuestión donde ya decimos, oye, está mintiendo, ¿sale? Eso no es verdad, ¿ok? Si nos quedó claro, no los enredé, ¿no? ¿Seguros? Ya me da miedo preguntar. Vamos a terminar la siguiente clase si gustan, y así como para empezar a ver otro tema. Vamos a ver cuál es el tema un poquito más conveniente que lleve como un seguimiento. Eh, Analizan los criterios, vamos a hacer un breve resumen, ¿sale? Vamos a preguntar qué fue lo que vieron de esos criterios. Lo importante es que vean que está mencionado, que no únicamente es algo que se extrajo de un libro y que se les está dando porque sí, no. ¿Sale? Cada uno está mencionado. Hay criterios que así lo van a señalar y que digan, ah, chingados, sí, la lógica formal se menciona, las teorías causales, ese nexo causal y cada uno lo vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo de perdido un ejemplo para que ustedes lo puedan, pues ir llevando como a la realidad. Un ejemplo, para un nexo causal, bueno, una persona golpea a otra, la empuja, perdón, esta cae al suelo, por así decirlo, resulta que esa persona, pues va a ir a parar al hospital, etcétera, etcétera, puede estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses en el hospital, pero resulta que al final termina y se muere, ¿no? Se termina muriendo. Entonces, desde que esa persona fue empujada y esta cayó y lo que le provocó, por así decirlo, esa contusión en la cabeza que probablemente le causó la muerte, bueno, desde ahí ya hay un nexo causal. Ahora, ¿qué sucede si esa persona efectivamente, bueno, la empujaron, se cayó y todo, pero resulta que esa muerte no fue exactamente por el golpe? ¿Sale? No fue por el golpe, resulta que esa persona ya tenía a lo mejor un tumor en la cabeza, entonces no habría nexo causal, ¿sale? Y así como cada uno lo podemos trasladar a casos reales, ¿sale? Bueno, por lo pronto nos quedamos con eso, son las 10:30. Es hora de descansar, de tomar algo y nos vemos en una próxima clase, abogados. Si veo que no me siento tan saturada porque ando en exámenes, la próxima semana por aquí nos vemos el día jueves. Creo que se queda el mismo horario, ¿verdad? Ya no considero conveniente preguntar. Ya vi que a todos les gusta este horario. Y pues nos veríamos el próximo jueves. ¿Sale? Que estén bien. Buenas noches. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, Buenas compañeros. noches. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos.